ocurren cosas que están fuera de mi voluntad en muchas ocasiones. Tenía datos para compartirte algo diferente a lo que te voy a compartir hoy en esta mañana. Y me da gusto porque sé que Dios está dirigiendo mis pasos para lo que te tengo que enseñar después de tener toda una semana con ciertas notas. Pues tengo que cambiar todo el panorama y le doy gracias a Dios por ello. Porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuál es nuestra necesidad y qué es lo que necesitamos de alimento el día que estamos aquí cerca o centrados aquí en este lugar. Te voy a hablar de secuestros, te voy a hablar de que hay que pagar algo para rescatar a los que son secuestrados. En el transcurso de los días anteriores tuve un tipo de experiencias de este tipo de alguien que fue secuestrado. Yo estaba en la casa de uno de los miembros de la congregación orando por ella, por la persona, cuando recibo una llamada y me están avisando que otro miembro de la congregación se encontraba secuestrado. Entonces fui donde estaban estas personas, los familiares del secuestrado, y me platican la situación. Me dijeron que ya les habían pedido rescate para poder dejar liberar al que ya tenían ahí bajo su cuidado, entre paréntesis. Ya se les había pagado el rescate, lo que habían pedido. Y una vez que ellos le habían notificado que ya se había depositado el dinero en la cuenta que ellos solicitaron para que dejaran suelto al secuestrado, pues sucede que exigían más dinero y volvieron a cumplir la exigencia. Y por tercera vez volvieron a pedir más dinero. Y se les depositó con mucho esfuerzo más dinero. Ya cuando la cuarta vez, que fue cuando yo ya me encontré con la familia y me explican cómo estaba la situación, y el secuestrador presionándoles con llamadas constantes para que depositaran una cantidad todavía más fuera de lo normal, me dijo: ¿qué hago? La persona, le dije: pásame el teléfono. Y me pasó el teléfono y lo primero que me dijo la persona: ¿con quién hablo? Y yo contesté: con Borucas. No entiendo, ¿con quién hablo? Yo le dije: mira, lo que yo quiero decirte es esto, entiéndeme, escúchame. Quiero que escuches. Quiero que sueltes a esa persona inmediatamente, pero de ya. Quiero que lo sueltes. Ya se te ha cumplido todos los rescates que has estado pidiendo y ya no más, ¿entendiste? ¿Y quién es usted? Ya te dije lo que te tengo que decir. Ah, ¿así vamos? Cortamos la comunicación. ¿Lo sueltas o a ver qué hago? Y gracias a Dios, luego lo soltaron. Gracias a Dios. Ahora, ponte en los zapatos de la persona que ha sido secuestrada. Ponte en los zapatos del familiar de aquel que ha sufrido tal atentado. Es difícil, muy difícil. Para cualquiera que tenga poca o mucha, que se tenga que involucrar, es difícil. ¿Cómo reaccionar? Las exigencias habían sido cumplidas y las amenazas, las maldiciones crecían cada vez más y más, hasta que se les dijo estas palabras que te estoy diciendo, más o menos. Ahora, yo quiero decirte hoy en esta mañana que el diablo ha procurado y ha logrado con creces secuestrar a toda la raza humana. Desde el principio de la creación, él tuvo éxito en secuestrar a la creación de Dios, a la criatura de Dios, a la que Dios había hecho a su imagen, a su semejanza. Inmediatamente el diablo, casi inmediatamente, logró secuestrarlo y sacarlo debajo la protección de Dios, porque el hombre y la mujer no habían sido obedientes a la instrucción de su Creador, de su Señor.
Pero de la misma manera, Dios en su gracia y en su misericordia, desde el principio ha buscado y ha colocado y ha puesto medios para que las personas de la humanidad entera sea libertada de esa cautividad que Satanás ha puesto sobre sus vidas. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que meditar. Ahora, es un problema mundial lo que te voy a decir. ¿Qué es el problema mundial? El problema mundial es que la gran mayoría de la población, un porcentaje muy alto en el mundo, no sabe, la persona, hombre o mujer, del tamaño o de la edad que tenga, no sabe que está secuestrada. Que está secuestrada por Satanás. Y yo lo encuentro en la Biblia. Si tú vienes al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, yo puedo ver que los religiosos de ese tiempo, del tiempo del Señor Jesucristo, es semejante al que estamos nosotros viviendo hoy con los religiosos. ¿Qué es lo que ellos no sabían y qué es lo que estaban siendo informados? Nos dice la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 44, estas palabras. Palabras que brotaron de los labios del Señor Jesucristo, que ellos estaban viendo cómo se movían esos labios, cómo su voz estaba llegando a sus oídos y entrando en el conocimiento de su cerebro, pero que también podían haber llegado al corazón, pero no estaban disponibles para escuchar la verdad, como hoy mucha gente no está disponible para escuchar la verdad. Y lo que les está diciendo el Señor Jesucristo aquí son palabras duras, palabras fuertes, para despertarlos de esa modorra en la cual estaban viviendo, sobre todo los religiosos. Les dice: vosotros sois de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escucha bien. Si tú logras hoy en este día decirle a alguien estas palabras, no sé cómo te vaya a ir, no sé cómo vaya a responder hacia esta grande ofensa. Si con el simple hecho de que le decimos a algunas personas: es que tú no eres cristiano, la persona dice: ¿que acaso soy un perro? Yo he escuchado esa respuesta. Ahora que se le diga que es hijo del diablo, pero el propósito del Señor es que ellos vieran, escucharan la verdad. Ahora describe el por qué ellos tenían este calificativo y por qué razón tenían como su padre al diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo hablo porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás dice verdades, conoce la Escritura, pero no permanece en esas verdades. Las usa solamente para su conveniencia y para poder seguir engañando a aquellos que ya tiene cautivo, y que también está luchando para aquellos que fueron liberados vuelvan a caer en sus redes. No se da por vencido. Y las multitudes, igual que ayer como hoy, ignoran que su estado es un estado de cautividad. Y lo peor del asunto es que colaboran con el secuestrador para que el resto de los secuestrados no abandonen el rebaño, no abandonen el nido, no abandonen la cárcel. Y si es posible, son instrumentos también para atraer a aquellos que han sido librados antes por el libertador. ¿No has experimentado esto, que así ocurre? Cuando tú platicas con alguien que no conoce a Jesús, empieza a atacarte de una manera sensible. Es que como tú ya no tomas, es como ya no te gustan las mujeres, es que como están tratando de llevarte otra vez a la cárcel de Satanás. Y esta cautividad
estos cautivos ignoran que están colaborando para el mismo secuestrador. Imagínatelo en lo natural. Imagínatelo en lo natural. Que dos secuestrados se apoyen no solamente para ser libertados, sino para mantenerse en el mismo estado de locura, Por ahí está una abertura y si uno se puede escapar y quizás le dice al otro: mira, ahí hay una abertura, por ahí podemos salir. Pero uno de ellos no le gusta esta idea y va y le dice: mira, se han descuidado, ahí hay una abertura, hay que tapar. Y mi colega que está acompañándome en la cautividad se quiere escapar. En lo espiritual así está la situación. Y no creo que alguno conciba en lo natural que esto sea correcto. Fíjate bien, veamos Dios para tales personas, cuál es el anhelo de Dios para ti y para mí. Si vamos al libro de la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios y que venía de parte de Dios, Dios le está hablando estas palabras a través de el Espíritu Santo en segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo es el 25 y el 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, los secuestrados, porque por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No es que Dios no conceda, Dios concede. Es para ver si se les prende el foco y ven la forma en que pueden escapar, es lo que nos dice el resto de la escritura. Porque estoy en el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Toda persona que no conoce a Jesús está cautiva, está secuestrada. Pero el deseo del corazón de Dios es que escapen de esa cautividad. Pero lo que yo estoy viendo es que desgraciadamente los que estamos libres de esa cautividad, como que no estamos notando el padecimiento que están sufriendo esos secuestrados. Ahí estuvimos un día o varios años, usted y yo, pero que como que se nos ha olvidado de cómo estábamos sujetos a ese estilo de vida, de pasiones, de odios, de rencores, de envidias. Y viendo a los demás que están ahí secuestrados, como que no nos afecta en lo absoluto. Es como si a mí hubiera pasado, después de que conocí lo que me estaban informando por teléfono, me hubiera quedado tranquilo, impávido, me hubiera venido a mi casa, me hubiera puesto a ver la televisión o a hacer cualquier otra cosa, sabiendo que hay alguien de la congregación que está secuestrado física y espiritualmente. Yo no me sentí cómodo, todo lo contrario. En cuanto me enteré, empecé a orar, empecé a buscar la guianza de Dios. Pero la gran mayoría de los que hemos sido libertados, como que hemos olvidado el corazón de Dios. El corazón de Dios es lo que nos dice aquí en esta parte de la escritura: que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son marionetas. Usted conoce las marionetas, usted sabe que son muñequitos prefabricados, que su fabricante o el que las maneja con un hilo y hace que se muevan por donde él quiere. Y toda esa persona que está cautiva de Satanás son manejadas de esta manera, por donde él quiere. En primera de Timoteo, aquí en el capítulo 2,
en el versículo 5. Quiero que escuches lo que el Señor quiere que recordemos cada día, no solamente para nosotros, sino para que podamos comunicarles, aunque no texto por texto, pero que sí el sentido del corazón de Dios sea dado a conocer a otros. Y nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mucha gente no conoce esto. Mucha gente lo ignora. Usted lo supo cierto día. Si usted está por primera vez hoy, quiero que usted entienda que el único el cual nos puede poner en una relación correcta con Dios se llama Jesucristo. Hay un solo nombre. Hasta fácil se nos hace, sencillo, muy entendible. Porque cuando tuviéramos una serie de listas de nombres de personas o de ciertos actores por los cuales nos pudieran ayudar o acercar a Dios, uno diría: ¿quién le diría de ti, Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, Títere fue? No. Sabemos que solo Jesús, solo hay un hombre que es mediador entre Dios y nosotros los hombres, y se llama Jesucristo. Y nos sigue diciendo la Escritura en el versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Los que están cautivos ignoran que están secuestrados. Los que están cautivos ignoran que Cristo ya pagó el precio del rescate, como lo habían hecho los familiares de esta persona que te platiqué en el principio. Ya habían pagado el precio inicial para rescatarle. Y de la misma manera como ellos son hijos de Satanás, actúan conforme a Satanás, no se conforman con poco, piden más y más y más. Y Satanás toma un dedo, y después toma la mano, y después toma el brazo, y nos toma todo, posesiona toda nuestra vida, porque no se conforma con algo minúsculo, lo quiere todo. Y Jesús, nos dice la Escritura, ha pagado el rescate. Nos dice el versículo 6: el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, por todos, desde el primer Adán hasta el último hombre que exista sobre esta tierra. El precio de su rescate, de ser sacados de la cautividad de Satanás, ya está pagado. La gran mayoría de la gente no lo sabe, y los que lo saben muchas veces lo ignoran. Ya está pagado. No hay otro nombre. Nadie más nos puede acercar a Dios. Nadie más, por más buena persona o fina que sea, no se puede. Solamente Jesucristo es el único mediador. Él ha pagado el rescate, y el problema es que la mayoría de los que siguen secuestrados no saben que están secuestrados, de la misma manera que usted y yo no lo supimos hasta que cierto día, por la gracia y por la misericordia de Dios, pudimos entender que Jesucristo ya había pagado el precio de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestros adulterios, de nuestras mentiras, de nuestros robos, de nuestros asesinatos. Todo fue pagado en la cruz por usted y para mí. Y eso se nos ha olvidado. Y eso no estamos comunicándoles aún a los que están cautivos. Desgraciadamente, el pueblo de Dios no sabe cuál es el precio. Simple y sencillamente ha escuchado: bueno, pues sé que murió en la cruz. Sí, murió en la cruz. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, el versículo 18, nos da un poco más de claridad. Nos muestra un poquito más todo eso que ocurrió en la cruz. Y dice el Espíritu Santo a través de Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
No está hablando de tu papá ni de tu mamá. Está hablando del primer hombre, el primer Adán. De él recibimos esta herencia. Y Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Y tú conoces la palabra vana, es algo que no sirve, algo que realmente se tiene que tirar de la boca, si es, por decirlo así, una nuez vana. Generalmente escuchamos esta expresión: no, esta nuez es una nuez vana. Después de que la quebras o la tienes en tus manos y te das cuenta por el peso y más por el sabor, y la escupes, es una nuez vana, no sirve, no funciona. Y los creyentes tenemos que saber que fuimos rescatados de ese estilo de vida, una manera vana de vivir. ¿Cómo vivías tú antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué hacías que hoy ya conoces a Jesucristo y dices: ah, qué caray, mira lo que yo hacía y pensé que estaba bien? Hoy en esta mañana que estaba orando con Dios, aparte de que me dijo el Señor que oráramos por usted que está aquí, cuando se iniciara el tiempo de adoración, puso otras palabras en mi corazón: que te hiciera una pregunta. La pregunta es que te las haga a ti, yo ya me las hice a mí mismo, que si hay diferencias, fíjate bien, entre el justo y el malvado. Es decir, entre ti o tú y los que no conocen a Jesús, entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. ¿Ya hay diferencias? ¿Hay diferencias entre el que sirve y el que no sirve? ¿O somos iguales y no hay diferencia entre nosotros, los hijos de Dios, y los que son hijos del diablo? Esto es algo, razón que te preguntara, que me preguntara, que si ya hemos notado si hay diferencias o no, o estamos siendo engañados, o tenemos todavía una cubierta que no nos permite ver que realmente estamos siendo secuestrados pianito, poco a poquito, como la rana. Ya conocen la historia de la rana. La rana fue depositada en un perol con agua caliente, muy caliente. Inmediatamente que se colocó allí, saltó la rana. Pero luego hicieron lo contrario. Pusieron otro perol, otra olla, lo que tú quieras, y el agua estaba en su calor normal, y pusieron ahí la rana. La rana empezó a nadar, a echarse sus clavaditos, y de vez en cuando decía: cuac, cuac, cuac. Contenta la rana. Le encendieron el fuego poco a poquito. La rana no se dio cuenta cuando ya estaba siendo guisada, ya estaba siendo cocinada. Ya no pudo ni como el pollito decir pío, porque poco a poquito se le fue elevando la temperatura. Y nuestro enemigo se da cuenta que si de sopetón nos lleva del reino de la luz al reino de la tiniebla, no vamos a caer tan fácilmente. Pero si poco a poquito, con un guiño, con algún pequeño gesto, y que diga: ya le agarré la uña del dedo, y poco a poquito voy tomando más lugar en él, y esto le ha dado buenos resultados. Entonces yo puedo preguntarte a ti, papá, si en tus hijos hay una diferencia entre ellos y los que no son hijos de Dios. En la escuela los maestros pueden entender y comprobar que este chamaco es diferente al resto de los demás. A ti, papá, a ti, mamá, donde convives, donde participas, se dan cuenta que eres diferente, que algo hay en tu vida,
Quizás no les has declarado que Jesús es ahora tu Señor, que ahora vives en el reino de la luz. Quizás por temor o por lo que tú quieras, a todos nos da, pero no debe de persistir toda la vida. Tenemos que empezar a declarar que somos hijos de Dios. Y a veces a la gente le da miedo porque, ¿y si digo algo incorrecto o hago también algo así? Mejor me quedo callado. Y esa es una atadura que Satanás está poniendo sobre tu vida para mantenerte preso, cautivo. Y tarde que temprano te va a volver a encerrar en el reino de las tinieblas. He visto a muchos en esta situación y he platicado con ellos y les digo: cuidado, estás en retroceso. Vas, como dicen, como el cangrejo. No, todo está bien, todo está bien. Pero ya no buscan a Dios, ya no oran a Él. Ya han dejado todo tipo de comunión, ya no se ponen a meditar en su palabra, ya no están con sus ojos cerrados orando, platicándole a Dios y diciéndole: Dios, aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a bendecirte, quiero platicar contigo, quiero pasarme un buen ratito contigo, verte, escuchar tu voz, oír qué tienes para mí el día de hoy. Se ha perdido. La libertad no se ha valorado realmente como se debe de valorar. ¿Hay diferencias entre tú, hijo de Dios, a los hijos del diablo, o no hay diferencia? ¿Los demás lo notan? Si no, no hay diferencia. Si los demás no lo notan, no hay diferencia. Tiene que haber una diferencia cada día más y más. Que se den cuenta que ya no participas en las obras infructuosas de las tinieblas. Y quizás ellos digan: ¿y esto ahora qué mosca le picó? Mira lo que pagó el Señor por nuestro rescate. Sabiendo, tenemos que saberlo. Tenemos que meternos a la Escritura y ver el costo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No costaste tú esto para que fueses rescatado, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde el día en que Adán cayó en la cautividad, ya Dios tenía preparado el precio del rescate. Ya tenía en su mano aquí el billete para que lo entendamos en lo natural. Yo voy a libertar a Adán, voy a libertar a Eva, voy a libertar a todos sus descendientes, pero lógico que quieran que yo los liberte, porque Dios no forza a nadie. Yo tengo que preguntarme: ¿soy diferente a los demás, a los que no conocen a Jesús? ¿Soy diferente? Tenemos que preguntarnos. Él pagó el rescate entregando a su único hijo, a Jesús, para que muriera en la... Se dice fácil, se expresa sencillamente y se escucha de la misma manera. Pero si usted supiera el dolor que produce, mira, era la muerte y es la muerte más horrible en la cual pueda experimentar cualquier persona, la muerte y muerte de cruz.
Si te metes a la Escritura y empiezas a analizar, no era Jesús el único que estaba clavado o estuvo clavado. Había cientos y miles de personas que se habían revelado a Roma, y por los caminos encontrábanse cruces con personas colgadas ahí, sedientas, con su respiración cada día, cada hora, fallándole más por causa de que el oxígeno no entraba a sus pulmones por la posición en que estaban clavados, atados o amarrados, como tú quieras entenderlo. Eso pagó el Señor. Él lo hizo por ti y por mí. Y tenemos que entenderlo, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Desgraciadamente la Escritura me muestra algo, y la vida también. ¿Qué es lo que me muestra la Escritura? Que de la misma manera que en el tiempo pasado, en el tiempo actual hay personas que quieren regresar a esa esclavitud. En el libro de Colosenses, Pablo les escribe a ellos y les habla con bastante seriedad, porque estaban corriendo un peligro tremendo. Y les está diciendo en el versículo 13, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él, Jesús, ha hecho esta proeza. En Él, nos dice la Escritura, el versículo 14, tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados. Y cuando nosotros somos librados del pecado, somos libres de cualquier cautividad de Satanás. Libres del pecado, siervos de la justicia, nos dice la Biblia. En el libro de Romanos, es decir, no quedamos a la intemperie. O somos o estamos bajo la protección de Dios, o estamos bajo el liderazgo nefasto de Satanás. No se puede estar en un término medio. Libres de la cautividad de Satanás, siervos de la justicia. Es lo que la Escritura nos dice en el libro de los Romanos. Yo pensé en esta persona secuestrada cuando estaba leyendo esta parte de la Escritura, y me puse a leer el libro de los Gálatas, y en diferentes partes Pablo está hablando del peligro que estaba corriendo la iglesia de Galacia. No estaban considerando el precio que había pagado Jesucristo por sus pecados. No habían considerado de dónde los había rescatado. Estaban dando todo asentado, como si ya no pudiera haber algo peor que lo que ya habían vivido. Ahora, aquí en el libro de Gálatas capítulo 5, fíjate lo que dice el versículo 1. Estad pues firmes. Esta palabra de firmes y esta aseveración que el Espíritu Santo hace con tanto énfasis en hablar a la vida de los de Galacia y a nosotros hoy en nuestros días, dice estad. Imagínate a un militar que es de mayor rango, que se nos ordena estad firme. Y si alguno de sus soldados está un poco divagando o descuidado, inmediatamente al escuchar la voz se pone derechito y quizás hasta se cuadre y no sé qué más haga, pero se pone firme. Y esto es lo que nos dice el Espíritu Santo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez, sujetos al yugo de la esclavitud. Los de Galacia estaban corriendo este peligro. Estaban descuidando la obra grandiosa, perfecta de Jesús, y ya estaban volviendo a las tradiciones que habían abandonado para tratar de satisfacer a Dios. Y no hay algo que usted y yo podamos hacer para ponernos en onda con Dios, es decir, en la correcta relación. Solamente es Jesucristo. Y de ahí esta exhortación que el Espíritu Santo les da,
¿Qué es? Ellos tenían el deseo, los Gálatas tenían el deseo, quizás ignorantes de ello, de volver a la esclavitud, volviendo a las tradiciones o a las acciones que ellos hacían antes de conocer a Jesús. A tal grado que Pablo tiene que decirles: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? Es decir, ¿quién los cautivó? ¿Quién nos cautiva hoy para no obedecer la verdad? ¿Quién? ¿Quién es o qué es aquello que impide que yo me identifique, que sea diferente a los demás? ¿Quién o qué? Si eso ocurría antes, ocurre hoy también. Y de una manera literal y espiritual podemos ver a muchos padres que tienen a sus hijos cautivados, secuestrados, y quieren liberarlos de la cautividad de Satanás. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? El padre no está en la correcta relación, o la madre no está en la correcta relación con Dios, y viene siendo lo que el Señor dijo cierto día: ciegos, guías de ciegos. Necesitas ver tú primero para poder guiar a otro ciego. Pensemos en así, abuelo de pájaro de Naomi. ¿Cuánto tiempo tiene de secuestrada esta pequeña? ¿Te puedes imaginar el dolor de sus padres de no tener ni siquiera una pequeña noticia de si vive aún o qué ha pasado con ella? Yo puedo pensar el corazón, el dolor. Yo puedo imaginarme que aún no se consuelan de tal desgracia. Pero hay papás secuestrados que no tienen consideración con sus hijos, que Satanás los ha secuestrado. El príncipe de las tinieblas los tiene cercados, y algunos de ellos o de ustedes papás han caído en un autosecuestro. Es decir, usted mismo se ha autosecuestrado. No ve más allá de su nariz. Pero Dios tiene buenas noticias, papá. Dios quiere que te despiertes. Dios quiere que te pongas en la correcta relación con Él, si es que no estás en la correcta relación. Si ya olvidaste que Jesucristo murió en la cruz para perdonar, para libertad, para sacarte a la victoria, para que empieces a ganar batallas. Y la primera batalla que tienes que enfrentar es la de tu esposa, o la de tu esposo, o la de tus hijos, y luego de tus parientes más cercanos. Tú tienes que empezar a luchar ante Dios para que sean libertados estos cautivos. Yo sé que esta persona de la cual te platiqué en un principio, que cayó en un secuestro, yo creo que cuando escuche de alguien más que ha sido secuestrado, le va a latir su corazón. Quizás en las primeras horas ni quería salir de su casa. Puedo pensar, no sé. Pero papá, si tu hijo está secuestrado, prepárate para la guerra. Hay que guerrear, hay que pagar un precio. Depende el precio que tenga para ti tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, pero hay que pagar un precio. Y si no lo sabes, yo quiero que sepas hoy estas palabras que están en el Evangelio de San Juan, el capítulo es el 9. También para usted que está por primera vez, o los que tienen poco tiempo visitándonos, escuche, entienda, por favor, guárdelo en su corazón. Quiero que usted lo tenga ahí bien grabado, porque le va a ser útil para toda su vida. En el Evangelio de San Juan capítulo 9, el versículo es el 31. Jesús habría obrado un milagro. Un ciego había recuperado su vista. Después de que él había recuperado su vista, no sabía quién le había sanado. Tenía ciertas indicaciones o señales de quién había obrado este milagro. Los religiosos del tiempo lo empezaron a acercar para preguntarle, para
sacar más información, porque esto los desacreditaba a ellos. Y en esta conversación, fíjate lo que Dios quiere que usted sepa. Y viene a través de los labios de este hombre que había recuperado la vista. De la misma manera que usted ha recuperado la vista, ahora usted ya ve, ya no vive en tinieblas, la luz ha venido a su corazón. Y él les dice con mucha claridad: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién no oye Dios? A los pecadores. Pero la Escritura nos dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera aún uno. Usted y yo no somos justos por nosotros mismos. Por lo tanto, Dios no nos oye, no oye nuestra oración. Pero hay un procedimiento, hay un programa, hay una forma en la cual podemos hacer que Dios escuche nuestra voz. Y aquí nos dice la Escritura: pero si alguno, fíjese bien, pero si alguno. Y ese alguno puede ser usted, o fue usted, como fui yo, como puede ser su vecino, puede ser su hijo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Temeroso de Dios. Todos somos pecadores. Pero los pecadores, si somos temerosos de Dios, es decir, tenemos respeto, lo consideramos algo serio. No como el compadre, como la tía, o como aquellas personas que dicen: es que Diosito, y Diosito, Diosito. No es Diosito, es un Señor, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es el creador, es el que todo lo puede. Ser temeroso de Dios es brindarle el respeto que Él se merece en nuestras conversaciones, en nuestras acciones. Si es temeroso de Dios, la otra cosa, y hacemos su voluntad, nos dice la Escritura. Y generalmente nos olvidamos a veces que es hacer la voluntad de Dios. Básicamente hay un principio para hacer la voluntad de Dios, y la encontramos en la Biblia, y es ahí donde quiero que tú me acompañes también, en Primera de Juan. En Primera de Juan, el capítulo 1, encontramos la respuesta: cómo podemos iniciar el hacer la voluntad de Dios. La Escritura nos dice con mucha claridad, nos habla de una manera tan explícita, tan clara, tan diáfana, que no hay engaño, que es fácil de entenderlo. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, el versículo es, voy a leer desde el 8. Si decimos que no tenemos pecado, por si a usted se le ha ocurrido pensar en eso, nos engañamos a nosotros mismos. Es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado, yo no, todos hemos pecado. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí encuentro una condición para nosotros los pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, en la condición, es el requerimiento. Si no lo confesamos, si no lo decimos, si no lo expresamos, ¿y a quién tenemos que expresárselo y decirlo? Pues es el que hemos ofendido principalmente, que es a Dios, que es a Jesucristo. Tenemos que confesarle nuestro pecado, hablarle: Señor, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un ladrón, tú sabes lo que tú eres, yo sé lo que soy. Sé lo que fui y lo que ya no soy, pero aún así yo peco de la misma manera que tú. Pero yo vengo y confieso mi pecado. Señor, no guardé el respeto que tú me decías que guardar el respeto a tal o cual persona. No hice lo correcto, perdóname. Le confieso el pecado. Ahora, fíjate bien, Él es fiel y justo. Fiel y justo, perdona tus pecados. Cada día que yo le confieso mi pecado cometido, Él me lo perdona. Y no solamente llega hasta ahí, sino que me limpia de toda maldad. Alguien nos regaló comida anoche.
No hubo quien lo recibiera. Nos dejaron ahí un platito con ciertos alimentos sobre de una silla. No sé qué pasó, se derramaron esos alimentos, mancharon la silla, cayeron al piso. No sé si fue la perrita o algo. Lo que pasó es que vimos ahí un desbarajuste. Cuando yo llegué a casa, porque me vengo a estudiar, a cambiar todos los datos, la información, encontré eso y le dije: Guti, aquí hay un desastre. Todavía ahí está el desastre. Solamente recogí lo más que podía recoger, pero ahí está todavía la silla manchada de Chile, el piso también. Quizás a la señora que nos ayuda a la limpieza le va a tocar el asunto este. La perrita disfrutó, yo creo que disfrutó el guisado. Gracias por el guisado, lo hiciste de buen corazón. Pero te digo, yo no he limpiado, pero el Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad, nos deja limpiecitito, rechinando de limpios. Eso hace el Señor si confesamos nuestro pecado. Entonces, una vez que nosotros ya somos hijos de Dios, que ya Él escucha nuestras oraciones porque hemos confesado nuestros pecados. Ahora fíjate bien, porque ya tenemos un abogado, como nos dice aquí el siguiente versículo. Aquí en el capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya tenemos un abogado a favor de nosotros, al cual podemos aclamar y pedirle por nuestra familia, por los nuestros, por los vecinos, por quien sea. Él nos va a escuchar. Su corazón va a estar atento, sus oídos van a estar atentos de aquellos que les aman. Tú le amas, su oído está atento. Pero quizás diga: desde hace tiempo no he escuchado la voz de mi hijo, de mi hija amada. Ya tengo 2 o 3 días que estoy esperando que me llame por el celular y no me llama, y está cargada la pila y tengo tiempo aire, pero no llega la llamada de mi hijo ni de mi hija. Yo estoy esperando, estoy buscando la manera de atraer su atención, pero no ha ocurrido eso. Ahora ya podemos nosotros, fíjate bien, ya podemos empezar a pagar el precio del rescate. Papá, mamá, escucha, esposo, esposa, escucha por favor. Ya podemos empezar a pagar el precio del rescate, porque de que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Dios ya hizo la paga del pecado, pero usted y yo tenemos que hacer algo para rescatar a nuestros hijos. Y más cuando hemos sido descuidados desde el principio que conocimos a Jesús y no hemos puesto en marcha la operación rescate de los que están alrededor de nosotros. Dios dice: es tiempo, todavía se vale, todavía se puede. Y el primer paso o precio que tenemos que pagar es orar. Es orar, es orar. Es rogar, es hacer oír nuestra voz a Dios. Que estamos tristes, que estamos compungidos porque mi esposo se ha perdido o está secuestrado. Mi hijo, mi hija está secuestrado. Mi tío, mi primo está secuestrado, Señor, y yo quiero librarlos de ahí. Yo quiero librarlos de esa cautividad satánica de oscuridad y de tinieblas, los cuales ellos no entienden. Yo los quiero librar. Por favor, ayúdame, Señor, a pagar el precio. Y cuando tú pides ayuda a Dios para pagar el precio, Dios te va a ayudar para que paguemos el precio de oración. Dios escribió a través del profeta Santiago, hermano del Señor Jesucristo en lo natural, primo hermano pues. Dice que la oración del justo puede mucho. Fíjate bien, la oración del justo puede mucho. No cualquier cosa, puede mucho. ¿Cuánto? Si es de kilos, 1000 kilos, no, más. 100 toneladas, más. No, que 1 millón, más, puede mucho. Depende de nosotros la cantidad que queramos invertir a los pies del Señor Jesucristo para que obre el milagro más rápidamente de lo que teníamos nosotros pensado o ideado. La oración eficaz del justo puede mucho. Y usó un ejemplo al profeta Elías. Elías, sujeto a pasiones, de la misma manera que vosotros, Dios escuchó
Su oración por él era justo, y tú eres justo cuando vienes a Jesucristo, vienes a Dios y le pides perdón por tus pecados. Dios te ha justificado, te ha sacado del reino de las tinieblas, te ha trasladado al reino de la luz. Vives en el reino de la luz. Debemos de vivir en el reino de la luz. Ya tenemos que hacer a un lado el reino de las tinieblas, ya olvidarnos, sacar de nuestra mente, dejar de ver todo aquello que nos induce o nos recuerda o que nos motiva de regresar a la vida antigua. El diablo usa todo ese tipo de engaños. La oración del justo puede mucho. Ahora quiero decirte que tengas una precaución, papá o mamá. Algo que el Señor les mostró en su tiempo a sus escuchas. Y viene el Evangelio de San Mateo, y él está hablando precisamente que de la manera en que podemos hacerle mella al enemigo es tener este cuidado. En el capítulo 3, el versículo 25, él está hablando de los reinos divididos. Desde el 23 él les dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No puede. No puede, porque ellos están unidos. El reino de las tinieblas está unido a fuerza, pero está unido. Si un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y aquí escucha: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esposo, esposa, si no están unidos, Satanás ha sacado buena ventaja de usted. En primer lugar, Dios no va a escuchar tu oración. Tu casa está dividida. Por lo que tú creas y quieras y justifiques, si está dividida, no puedes vencer, no puedes pagar el rescate. ¿Has oído que si traes una ofrenda al altar, pero estás mal con tu vecino, con tu prójimo, Dios dice: deja tu ofrenda ahí en el altar, luego ve y arregla ese problema, y una vez que hayas arreglado ese problema, vienes y traes la ofrenda al altar y te la voy a recibir? Eso es lo que el Señor está diciendo, que tus oraciones no son escuchadas. Y si son escuchadas, no pueden darte la respuesta adecuada, porque estás atando las manos de Dios para bendecirte, para traer la victoria. Él quiere traer primero la victoria en tu vida. Papá, esposo, esposa, la victoria primera es para ustedes, lo que Dios quiere para poder libertar a sus hijos. Y esa puede ser una razón principal que tus hijos han sido cautivados por Satanás, porque tu hogar es un desastre. Se oye feo, se puede ver bonito de afuera, y los demás podrán decir: bonito matrimonio, bonito matrimonio. Pero Dios conoce nuestros corazones. Una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Matrimonio, cualquiera que sea las diferencias que tengas con tu esposo o con tu esposa, vale más que te pongas en paz si crees que tus hijos tienen un precio alto a tu corazón, a tu vida. Si no consideras esto, no tienen valor. Tu capricho es más grande, es más valioso. Ahora, la Biblia dice: en lo que esté dentro de ustedes, pónganse en paz con el que está mal. Si el otro no quiere, pues es problema de él. Así dice la Escritura. Entonces tu esposo, tu esposa, tú dices: bueno, pues yo ya hice lo que debo de hacer, ya di un paso adelante, pero mi cónyuge no quiere quebrar su manita y no quiere dar de sí. Bueno, ponte a orar.
Ora, 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 ora. Dios va a escuchar tu oración. El aviso que tú ya has puesto, lo que es disponible a hacer. Ahora estás delante de Él y le estás diciendo: ya no puedo más, Padre. Y en el nombre de Jesús, Él va a hacer lo que sea necesario para que llegue esa unidad. Que le va a doler más al otro, le va a doler más porque se ha puesto necio o necia, se ha montado en su macho y dice: de aquí no me saca, de aquí no me sale. Qué advertencias tan tremendas Dios nos da. La Escritura nos dice: uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Imagínate una pareja, solamente para que tengamos entendido. Él por acá por su lado y ella por acá por su lado. Él ora a Dios por sus hijos, hace huir a 1000 demonios. Y ella por acá por separado ora por sus hijos y hace huir a otros 1000 demonios. Pero son 10,000 los demonios, quedan 8 libres ahí para que puedan hacer y continuar controlando a sus hijos. Pero si unen fuerzas, ¿has escuchado esa palabra? Divide y vencerás. Y esa es una operación que Satanás usa constantemente. Trata de meter zancadilla aquí, zancadilla por allá, para dividir en lugar de multiplicar o de sumar. Cuidemos nuestra casa. En todas las casas hay problemas, todos los hogares. Mi esposa y yo tenemos 50 y tantos años de casados, aún tenemos diferencias, pero ese no es el problema de las diferencias. Siempre vamos a tener diferencias porque somos diferentes. Nos casamos con la persona que tiene las cosas que nosotros no tenemos. Tú eres callado, te buscaste a una parlachina, y ahora que es parlachina ya no te gusta porque es muy parlachina. Tú la quisiste así porque tú eras callado, o al revés. Esto es lo que busca uno, la contraparte, para hacer un todo. Oye, yo no soy bueno para hablar, pero tú sí eres buena para hablar. Éntrale, adelante, órale. Tú eres buena para eso, yo no soy bueno para eso. Son un cuerpo en Cristo. Tome el ejemplo de los partidos políticos. Ahora ya no les vale nada las siglas. Que yo soy de ese partido y tú eres del otro y hasta aquí, fuchi, ya no más. No, vamos a unir fuerzas para vencer a aquel. Hoy es pues nuestra manera de échalo a un lado. Aquí el punto es llegar y obtener el trono, obtener el poder. Ya que lleguemos al poder, nos repartimos el botín, pero primero juntémonos, unámonos. Traigamos más adeptos de cualquier tipo, pero hagámonos uno. Y es lo que está haciendo pues los políticos. Agarrar de todo, unirse, porque saben que la división los mata. La división mata. Nuestros hijos tienen un gran valor. Un gran valor. Quizás eres viuda o eres una madre soltera. Déjame decirte, tienes esperanzas tremendas como no te imaginas. La Escritura nos dice que tu marido es el hacedor, tu hacedor. Viuda, soltera, madre soltera, tú tienes un acompañante para ayudarte a sacar a tus hijos adelante. Tu marido es tu hacedor, lo dice la Biblia. ¿Qué más quieres? Él no va a discutir contigo. Él no va a pelear. Él te va a consolar. Tu marido es tu hacedor. Qué cosa tan linda. Orar, 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 precio a pagar. Punto número 2 y último: estorbarle. El secuestrador te pide que ores. El secuestrador te dice: ponles obstáculos. Ajá.
Estorbos. Y yo hago una pregunta. El precio es orar y el precio es ponerle estorbos. ¿Lo pagarás, papá, mamá, esposo o esposa? Ponle obstáculos a Satanás, que no se los lleve con mucha facilidad, que no los use como él quiere usarlos. Tú estórbale a Satanás, estórbale. Pablo les escribió a los de Galacia y les dijo: ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Satanás había puesto estorbos a los creyentes para que no obedecieran a Dios. Ahora tú ponle estorbos, papá, mamá, ponle estorbos a Satanás para que no opere en tus hijos, en tus hijas, en tu esposo. Ponle estorbos. ¿Y cómo le vas a poner estorbos? Tú sabes mejor que yo. A tus hijos quizás les dices: con esa personita no te vas a juntar, yo quiero que llegues a tales horas, ahora vas a hacer eso. Ponle estorbos, tú sabes. Pero si dejas que todo se dé en automático, no se va a dar. Estórbale a Satanás para que tus hijos no le obedezcan, no le sigan, no vayan a los lugares donde él quiere llevarlos, ni en los horarios que él quiere disponer para tus hijos. Tú dispón los horarios, los lugares, los tiempos. Tú ponle frenos a tus hijos. Así le pones estorbos a Satanás para que no te los tome tan fácilmente. Tú vas a luchar y tú vas a poner estorbos. Cierra tus ojos. Gracias que estás de nuestro lado. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor. Danos luz, danos entendimiento. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Ayúdanos a conocer con mayor veracidad el precio de los hijos que tú nos has dado, que es tu herencia. Ayúdanos a no perderla, no desperdiciarla, no descuidarla. Padre, yo sé que hay personas aquí heridas, lastimadas. Sé que hay personas, Señor, que están sufriendo crisis en sus hogares, en sus propias vidas. Están angustiados, confundidos, temerosos. Espíritus de muerte les están rodeando, Papá. Ayúdanos para levantarnos en la victoria que tú ganaste en la cruz. Victoria total, Padre. Ayúdanos a hacer guerra, batalla. Despiértanos de nuestra modorra, por favor, Papi, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, que Dios le bendiga. Estamos despedidos.